Cuando dos o más procesos acceden de manera irresponsable a un recurso en común, esto puede interferir con el funcionamiento de otros procesos. Por ejemplo, si escribiesen simultáneamente en un archivo de texto, cada proceso corrompería la información de los demás. O si lo hicieran en la pantalla del ordenador, esta quedaría totalmente ilegible. Por esta razón, es necesario contar con un buen mecanismo de sincronización. Aquí es donde entran los semáforos. Junto con las colas de mensaje y los segmentos de memoria, los semáforos son el tercer recurso compartido que los sistemas Unix ponen a nuestra disposición. A grosso modo, puede pensarse en un semáforo simplemente como un número positivo. El proceso que desea acceder al recurso debe decrementar el semáforo antes de entrar. Como el número que ha quedado no es negativo, se asume que el semáforo está en verde y entra. Pero si otro proceso llega, una vez decrementa el semáforo, este quedará negativo. Es decir, el semáforo está en rojo, no se puede entrar. Y el sistema operativo deja al proceso esperando en una cola del sistema. Así, todo proceso que llegue en este momento quedará encolado hasta que el semáforo esté en verde y el sistema operativo permita su acceso. Una vez que un proceso deja de usar el recurso, debe incrementar el semáforo para que quede en verde. Nótese que si bien esto es muy sencillo, es responsabilidad de cada proceso incrementar o decrementar el semáforo en el momento adecuado. Si no lo hicieran, y podrían no hacerlo, el semáforo sería totalmente inútil. Ok, para trabajar con semáforos existen muchas configuraciones y puede volverse muy complicado. Sin embargo, en este laboratorio solo abordaremos su forma más simple. Por tratarse de un recurso compartido, el uso de semáforos es muy similar al de la memoria compartida y la cola de mensajes. Se requiere una llave de recurso compartido con ftok, se usará una función get para obtener un ID de semáforo y se usará una función ctl para controlar y eliminar el semáforo a través de ese ID, tal como se hizo en el laboratorio anterior. Si bien las funciones ctl en los temas pasados solo se usaron para borrar el recurso, estas son en realidad la función general de control de cada uno de estos recursos. De igual manera, las funciones relacionadas con semáforos se encuentran definidas en la librería del sistema zen.h. Muy bien, en el video de memoria compartida se dejó planteada la pregunta de cómo pudiese aplicarse sincronización en el ejercicio. Por eso, he de aclarar que se usará el mismo ejemplo, pero agregando semáforos para bloquear la entrada al segmento de memoria. También se ha modificado ligeramente la estructura del segmento. Por todo esto, hago énfasis en que se ha asumido que el alumno ya domina por completo el tema de memoria compartida y por lo tanto solo explicaré aquello directamente relacionado al tema de semáforo y superficialmente los cambios en el código respecto al ejemplo original. Muy bien, una vez entendido esto, ahora sí vamos con el ejemplo de laboratorio. Ok, este es el archivo .h que contiene la definición de los parámetros de ftok y de la estructura del segmento de memoria. La diferencia respecto al código original es que ahora el segmento guardará la información en un array interno, así que cada posición contendrá la información de un proceso diferente. Si bien esto quiere decir que pueden acceder 10 procesos al recurso, se usará un semáforo para dejar entrar un máximo de 3 procesos al mismo tiempo. Por último, aclaro que la llave para un recurso compartido puede venir de ftok, como ya se ha visto, pero también se puede usar directamente un número hexadecimal. Así que aquí ya se tendría definida la llave del semáforo. Si se deseara, esto también es aplicable para la cola o para el segmento. Ok, este es el código 1, es decir, el monitor de procesos. Y aunque parezca mentira, esto que está aquí es todo el código del semáforo. La función get recibe 3 parámetros: la llave, la cantidad de semáforo que queremos crear y las permisologías, y retorna el ID del semáforo. El alumno puede llegarse a preguntar, si creo más de un semáforo, ¿entonces me retorna más de un ID? Pues no en realidad. Ocurre que internamente la función get crea un array de semáforos y el ID retornado es de hecho el ID de ese array. En este caso tenemos un array de tamaño 1, es decir, un solo semáforo. Muy bien, luego se usa ctl
para inicializar el semáforo. CTL recibe 4 parámetros. El primero es el ID obtenido en el paso anterior. El segundo es el índice del array del semáforo sobre el cual actuar. Como se tiene un solo semáforo, se pasa a índice 0. El tercer parámetro es una bandera que indica qué es lo que se hará con el semáforo. Existen muchas banderas, pero aquí se pasará a secval para inicializarlo. Y el último parámetro es el valor en el que se inicializará. Como se dejará entrar al segmento un máximo de 3 procesos simultáneamente, se ha puesto el número 3. Pero si se quisiera dejar entrar solo uno a la vez, pues se pondría 1. El resto del código, como se puede apreciar, es solo código del segmento de memoria compartida. La primera novedad respecto al código original es que ahora se inicializan las 10 posiciones del array y antes solo había una posición. Y la función que muestra los datos, pues ahora mostrará la información de cada posición del arreglo, donde el PID sea diferente de 0. Ya le queda al alumno analizarlo con cuidado. Finalmente, recordemos que este proceso se quedaba en un bucle infinito y tenía una función manejadora para Sigin, que liberaba el segmento de memoria. En esta función manejadora se han agregado también 2 líneas para eliminar el semáforo una vez terminada la ejecución del proceso. Tal cual como con el segmento, se ha usado get para buscar el semáforo y ctl con la bandera ipc-remit para borrarlo. En términos generales, este primer código es para un proceso que solo creará, inicializará y borrará los recursos a utilizar, pero estos serán utilizados por otros procesos. Así que ahora explicaré el código 2 que genera esos procesos y que utiliza el semáforo de la manera adecuada. Este es el código 2. Primero que nada, se ha llamado a la función get usando la misma llave para buscar el semáforo. Luego, una vez creada la memoria compartida, se utilizará una función para inicializarla ingresando el PID del proceso para indicar que ha llegado. Esto es igual al código original, solo que ahora se busca una posición disponible para entrar. Y ojo, esto no tiene nada que ver con el semáforo, solo con el segmento de memoria y la lógica de la aplicación. Muy bien, una vez que en una aplicación se tiene todo para comenzar a hacer uso del recurso compartido, en este caso un segmento de memoria, antes que nada se debe decrementar el semáforo. Y eso se hace con una llamada a una función como esta, llamada semáforo. Aclaro que siempre por practicidad deberías crear una función como esta y modificar el semáforo a través de ella. Ya verás por qué. ¿Cómo funciona? Pues su definición se encuentra más arriba. Aquí me ayudaré con el editor de código para mostrar la llamada a la función y la definición a la vez. Ok, el valor del semáforo no se cambia directamente, sino que debe ser cambiado usando la función OP de operaciones, la cual recibe el ID del semáforo, un arreglo de tipo struct enbuff con todas las operaciones y por último la cantidad de elementos del semáforo. Para el struct enbuff, cuando se crea una sola variable como en este caso, esta se interpreta como un arreglo de una sola posición, pero igual debe ser pasado como un puntero. Por eso se ha creado de esta manera. Ahora la explicación de las operaciones. El atributo semPisonum es el índice del semáforo que se quiere alterar. Para aplicaciones que usan un solo semáforo, pues se usará siempre 0. El atributo semPisoOP es el valor en que se alterará el semáforo, es decir, 1 en caso de incremento y -1 en caso de decremento. Y el último atributo, como notarás, son banderas. Lo curioso de todo esto es que aunque resulta muy confuso, haciendo una función como esta, quedaríamos con una llamada muy simple. De este lado, si te fijas, solo se pasa el ID, el índice del semáforo que se está usando, y el último parámetro será -1 justo antes de entrar y 1 cuando se haya terminado de usar el recurso. Eso es todo. Llamarás a la función con -1 justo antes de usar el recurso y con 1 justo después de terminar de usar el recurso. Ahora vamos a probar todo esto. Bien, tengo aquí 5 terminales. El primero correrá el monitor y el resto creará cada uno un proceso que intentará entrar.
Es decir, habrá 4 procesos que intentarán hacer uso de la memoria simultáneamente, pero el semáforo solo permitirá la entrada de los primeros 3 que lleguen. Además, tengo un contador superpuesto en la pantalla del video que indicará el valor del semáforo en cada momento. Corre monitor. Proceso 1, proceso 2, proceso 3, proceso 4. El proceso 4 ha quedado congelado a la espera de que el semáforo se encuentre en verde. Y salimos con Sigyn.